En 1922, un chico de 15 años se presentó a su primer día de trabajo en un pequeño taller mecánico en Tokio, Japón. El dueño, quien se preguntó si el niño estaba preparado para este tipo de trabajo, lo asignó a limpiar el taller y a cuidar a su hijo en vez de reparar autos. Para ese entonces, nadie pensaba mucho en él, tampoco les importaba, pero solo porque no tenían idea de en quién este niño se llegaría a convertir. Unas décadas más tarde, y este niño, Soichiro Honda, ahora competía con las marcas de carros más grandes del mundo y al mismo tiempo era dueño de la empresa más grande de motocicletas. Esta es la historia de cómo un niño japonés pobre pasó de cuidar niños a construir una de las empresas más poderosas del planeta, Honda Motors. La historia comienza en 1906, en un pequeño pueblo asolado por la pobreza llamado Tenryu Shizuoka, al pie del monte Fuji. Fue ahí donde Gihei Honda y su esposa dieron la bienvenida a su primer hijo, Soichiro Honda. El padre de Soichiro era un herrero local del pueblo que también arreglaba bicicletas como segundo trabajo, mientras que su madre era tejedora. Criado en situaciones económicas difíciles, Soichiro perdió a 5 de sus hermanos debido a la falta de recursos médicos. Cuando Soichiro tenía 8 años, estaba paseando por el pueblo cuando de pronto escuchó un ruido extraño que atrajo su atención. Siguió el sonido hasta que se encontró con una extraña pieza de máquina que rodaba sobre 4 ruedas. Esta máquina era un Ford modelo T y Soichiro quedó sorprendido por lo que acababa de presenciar. Fue el primer auto que vi. ¡Qué emoción! No podía entender cómo podía moverse por su propia cuenta, y cuando pasó por lado mío, sin siquiera pensar por qué, me encontré corriendo detrás de él tan fuerte como podía. Esta experiencia dejó una marca en su vida que cambiaría para siempre la forma en que miraba las máquinas. Aprendió a utilizar las cuchillas de la maquinaria agrícola y a reparar bicicletas. Estaba fascinado por todo tipo de aparatos y motores. Pero Soichiro odiaba la idea de ir a la escuela y en lugar de buscar una educación adecuada, pasó la mayor parte de su infancia ayudando a su padre a reparar bicicletas. Su falta de interés en la escuela afectó sus calificaciones tan terriblemente que utilizó un pedazo de goma que encontró para falsificar el sello de su familia en su reporte de notas. De esa manera su padre no tendría que firmar y ver sus malas calificaciones. Finalmente no tuvo tanta suerte y fue atrapado. Su padre lo castigó poniéndolo de rodillas y se quedó ahí durante un día entero sin siquiera almorzar. En 1922, Soichiro leyó un anuncio en el periódico sobre una empresa de taller mecánico en Tokio llamado Art Shokai. Supuso que, dado que la empresa era uno de los talleres de automóviles más populares de la ciudad, podrían necesitar nuevos trabajadores. Por lo tanto, le escribió una carta a Art Shokai preguntando por trabajo, y afortunadamente recibió una respuesta positiva. Fue entonces, a la edad de 15 años, cuando Soichiro abandonó la escuela, se fue de casa y se dirigió directo a Tokio en busca de sus sueños. Cuando Soichiro llegó a Tokio, se asombró al ver lo rápida y diferente que era la vida de la ciudad, en comparación con el pueblo del que venía. Cuando llegó al taller, el dueño de la tienda, Yuzo Sakakibara, ya tenía un trabajo preparado para él: cuidar a su pequeño hijo. Soichiro se decepcionó al ver que durante los siguientes meses, apenas ganando dinero y las únicas tareas laborales que le asignaban era cargar a un bebé bajo su espalda. La única razón por la que decidió quedarse fue por vergüenza de volver a casa como un fracasado y enfrentarse a sus padres. Con el paso del tiempo, el dueño no pudo mantener la gran demanda de su negocio de automóviles, por lo que finalmente llamó a Soichiro para que lo ayudara. A pesar de que el pequeño Soichiro comenzó haciendo tareas menores, poco a poco fue ascendiendo de rango hasta convertirse en un mecánico de confianza. Su talento y dedicación llamó la atención del dueño, quien decidió apegarse al pequeño Soichiro y enseñarle no solo las reparaciones mecánicas, sino también el aspecto comercial de la empresa.
Aunque el trabajo de reparación de Art Shokai incluía tanto automóviles como bicicletas, los vehículos no eran tan populares como lo son ahora. En aquel entonces, los autos en Japón no solo eran un lujo que la gente rica se podía comprar, sino que también la mayoría de los carros eran traídos del extranjero. A través de su trabajo, Soichiro se familiarizó con una gran variedad de automóviles.